Terceiro episodio do Dixen Choveu, que imos lembraros, Toni? Pois un día no que presentabas ti o Galicia en Goles. Non me lembraba eu disso. Pois xa ves. Pois sabes, como está a miña memoria. Incluso o Galicia en Goles. Presente de todo. Presente de todo. Sempre tens que estar polo medio, ves? Pero era un domingo, era un fin de semana, Home, sí, era fin de semana. Non sei se sábado ou domingo, a verdad que non lembro. Ímonos cara ao mes de xuño do ano 2017 para vivir un dos grandes momentos do deporte femenino galego. O primeiro título, de momento único de Liga, do Guardés, do Atlético Guardés, que se imponía a Granollers no último partido de Liga para sumar un entorchado extraordinario, Pedro, nun equipo pois que nos dá moitísimas alegrías todos os anos, pero que nesa temporada 16-17 fixo unha gran campaña, loitando ata a última xornada contra Vera Vera, gañando o último partido na casa, na Sangriña, ante a afección, unha das mellores afeccións de toda Galicia, e conseguise anhelado título ligueiro nun partido extraordinario, nun momento que queda para a historia do deporte galego, unha festa increíble na Sangriña, o Guardés de José Ignacio Prades, que conseguía, Pedro, o primeiro título ligueiro na máxima categoría do balonmán femenino nacional. Escoitamos o que vimos ese día, pois hai algo máis de 5 anos. Comeza ou non comeza o partido, Gonzalo? Ainda non principia o partido. Os que cheguen agora a Sangriña van a ter que seguir a través do Galicia en Goles da Radio Galega. Xa non pode entrar ninguén. Xa ninguén vai seguir en directo o partido polo título de Liga. Arranca o encontro. Isto xa non hai que no pare. Marisol Carratú que xoga cara arriba para Lidia Rodríguez a Canaria. Dentro. O tanto de Aridian Rodríguez, Marisol Carratú montando contraataque e iguala o partido xa o conxunto local. Vence abaixo o pabillón da Sangriña. Vamos a entrar xa nos últimos 20 segundos da primeira metade. Un arriba, chegou a estar 3 por diante o conxunto de Prades. Estela Doiro, Antía Espiñeira para Alexia Kurchankova, móvese na posición de pivote África Sempere, tamén no extremo Rosa Álvarez. Antía Espiñeira busca o fly, Estela Doiro dentro. Acción ese fly para Estela Doiro, botándose o equipo as costas a capitana. No remate da primeira metade, Guardés 15, Granollers 13. Continúan obviamente medrando os decibelios, como ven apuntas, Gonzalo, un pito histórico, 10.000 habitantes, pode facer historia Guardés. Mantendo o tipo no palco José Manuel Silva, tamén o presidente da Federación José Luis Pérez Zouro, acariña o título de Liga o conxunto do Baixo Miño, que está sendo un ciclón nesta segunda metade. Pelota para Granollers, 30 segundos, xa todo banco César do Guardés en pé. O Guardés vai ser campeón, César. José Ignacio Prades abrazando e dando a man a todos os membros do seu corpo técnico, tamén as xogadoras que están no banco. 20 segundos para que o Guardés faga historia no deporte galego, vai ser campeón de Liga. Ataca Gonzalo o último desta Liga. África Sempere, a parada de Nicole, vai rematar o partido. 5, 4, 3, 2, 1. Guardés campeón de Liga. A emoción da radio que nos contaron ese día Gonzalo Alonso e César Méndez. Está con nosotros César Méndez. Hola César, que tal? Boas noites. Que tal? Boas noites. Pel de pita, como diría outro ainda, Vaya experiencia, Tremendo. Para empezar, moitas cousas. Nunca tal vira Pedro Pablo Alonso traballando na fin de semana. Un domingo. Eu creo que era un sábado. Ou un sábado. Eu creo que era un sábado. E despois prometo, de verdade, prometo vos unha cousa. Ese exercicio de sincronización perfecta entre Gonzalo Alonso e máis eu do final de cantar esa conta atrás,
Vos prometo que non estaba ensaiado, de verdade. Que non estaba preparado. Mira, No. César e Gonzalo contaron na Radio Galega, na Televisión de Galicia, que esa temporada fixo unha cobertura tremenda do Guardés. O que narrou todos os partidos foi o noso amigo Tomás Alonso. Hola Tomás, que tal? Boas noites. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noites a todos. Que lembras ti daqueles días e desa Liga do Guardés, dese último partido ante o Granollers? Bueno, lembro unha milagre, non? Unha vila mariñeira, 10.000 habitantes, xogadoras da casa, bueno, un ambiente extraordinario, non? O inferno da Sangriña era o que necesitaba un equipo desas características para sobrepoñerse a todos os gigantes da Liga. Lembro moitos nervios na primeira metade, un mal partido do Guardés na primeira metade con moitas dúbidas, e a excelencia chegou na segunda, con África Sempere, que estivo Imperial, Marisol Carratú. A verdade é que era un equipazo que nos últimos anos non acababa de dar o salto, e ese ano con Prades pois como que chegou a disciplina necesaria para que toda a maquinaria estivera ben engraxada. Tomás, ti levas moitos anos xa na televisión de Galicia facendo retransmisións. Ambiente como o da Sangriña en Galicia? Hai moitos comparables o da Sangriña, sobre todo dese día? Non, eu non lembro nada semellante en deportes que non sexan aí temos o fútbol, claramente. Bueno, pois o Pazo en Lugo, aí temos un pequeno o SAR en Santiago, pero están máis afeitos a ver ese tipo de acontecementos, pero o que se viviu aquel día na Sangriña foi algo espectacular, con moitísima xente fora do pabillón tratando de entrar. A Sangriña é un pabillón pequeno, e logo pois os incondicionais, no, do Orfeón da Griña, que levaron as xogadoras a ese título, que xa o levaban facendo toda a campaña, pero que no partido decisivo foron chave, porque, como che dicía, na primeira metade houve moitos nervios, e na segunda volvemos a ter un pequeno problema coa comunicación de Tomás. Agora recuperamos e volvemos a falar con Tomás. Pero César, ti, falando de ambientes, con cal te quedas? A Sangriña dos máis espectaculares que estiveches, ti que tan estiveches en 1000 partidos? Sí, Pedro, además, o que lembro fío do que acaba de decir agora Tomás Alonso, claro, eu escoitara falar de Inferno da Sangriña. O que pasa que, curiosamente, era a primeira vez que pisaba ese pabillón. Anda, non me digas. Era a primeira vez. O meu foi, como se di, chegar Vicalo Santo, prácticamente. Foron a gañar a Liga grazas a César. Gracias a Méndez. Non estou dicindo iso. O que pasa que eu escoitaba retransmisións de Gonzalo Alonso, do propio tamén Tomás Alonso, que sempre falaban de o Inferno da Sangriña. E claro, cada un chegou ali. Lembro ademais de quedarse con Gonzalo nas horas previas, incluso para comer, para palpar o ambiente. De entrada, o que máis me sorprendeu, me chamou a atención, foi precisamente iso. Lembro tamén, ademais, a afección do Balonmán Atlético Guardés facendo un corredor con bengalas na previa, na chegada de todas as xogadoras. Lembro, claro, unha expectación a nivel mediático brutal, todos sabemos que é un pabillón pequeniño. Lembro Gonzalo e máis eu que prácticamente non podíamos estar sentados un a carón de outro porque había moitísima xente. Bueno, para traballar foron auténtica tolemia, pero repito, se hai algo que me chamou a atención, foi precisamente iso, non? O ambiente, a atmosfera que se creara ese día para un fito histórico, como dicíamos, ano 2017. Tremendo como pasa o tempo, pero sen dúbida un día histórico. E a dicir para o balonmán galego, non, eu diría en xeral para o deporte galego, sen dúbida. Para o deporte galego, sen dúbida. Non hai tantas ligas por detrás para o deporte galego, unha liga sempre importante. Imos ver, a lembrar tamén coas xogadoras como viviron. Marisol Carratú, que tal? Boas noites. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Como lembras aquel día de 2017, aquel día tan especial, ese partido ante o Granollers? La verdad que ahora escuchando el audio del relato del partido me llenó todo, se me revolvió todo lo que vivimos ese día y como que es increíble, fue un sueño hecho realidad, porque la verdad que cuando empezamos nadie no nos tenían en cuenta. La realidad es eso, éramos un equipo de gente que al fin y al cabo tenía estrellas, pero no nos tenían como con esa capacidad de obtener ese título, y yo creo que es un sueño cumplido. ¿O día máis bonito da tua carreira deportiva? No. Uno de los días más bonitos de mi carrera deportiva,
los Juegos Olímpicos tiene lo suyo. Ah, claro, son los Olímpicos, ¿no? Pero en competición Claro. de club seguramente también, porque o que decía antes... Sí, uno de los... Sí. O que decía antes Tomás también, ¿no? O que significaba para una vila como Aguarda, ¿no? Poder estar ahí. La verdad que sí. Sí, a ver, a partir de ahí yo me sentí súper querida, me siento súper querida acá, por eso lo elijo año a año y me tienen en cuenta, pero lo que se vivió el post partido fue increíble. Salimos del pabellón, nos vinimos a la fuente, un montón de gente, nosotros teníamos cena con los directivos, como que no llegábamos porque la gente no nos dejaba irnos, y al día siguiente fuimos en bus, recorrimos todo el pueblo, yo vi a la gente afuera felicitándonos, y la verdad que eso es como un mimo al alma que sentimos. Ese momento que salimos campeona fue, creo que para muchas de nosotras, algo que no nos vamos a olvidar jamás. El que a xente da Guarda es especial, ¿eh? Sí, la verdad que sí, lo vive mucho el balonmano. Al fin y al cabo también es un pueblo chiquitito y es lo único que tiene así para divertirse, y está bien que cuando se pierde no se exijan y cuando se gana que lo disfruten. Tienen que estar en todo su derecho. Comentaban César e Tomás que ademais, falando en sido que foi ese partido no que erades favoritas, estaba todo propicio para que pudiérades gañar a Liga, que comezaches malo partido, non sei se por nervios ou pola presión, pero houve momentos que non estabades xogando a voso nivel, non? No, la verdad que no, y de por sí también Granollers siempre es un equipo que a nosotros nos complica, y ver todo eso cuando salimos a la pista, me acuerdo que como que todos nos miramos en plan, sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? Como estamos haciendo lío porque no éramos favoritos, nunca estuvimos ahí como favoritos, y de golpe partido a partido empezamos a encaminarnos, pero como que todos creían que nos íbamos a pinchar, y gracias a Dios nunca los pinchamos y obtuvimos lo que todos saben, pero al fin y al cabo los nervios siempre aparecen. Marisol, co soño de poder repetir un éxito igual ou semellante co Guardés, como única representante dese momento histórico que continúa no equipo da Guarda? Eres a única que segue no equipo? Está free. No, está free. África, é verdade, África sempre. Bueno, as dúas. Bueno, non quedan moitas, Bueno, y al fin y al cabo... No, de jugadora no, y Abel también estaba presente también. El entrenador nuestro ahora era el segundo de José de Ignacio. Prades, sí. Así que también, claro, entonces, la verdad que tenemos varios frentes esta temporada, gracias a Dios, entonces eso está bueno, porque si capaz que en uno no se nos da muy bien, tenemos otros dos que son la Copa de la Reina y la EHF presente, que también son títulos muy valederos para regalarle a este hermoso pueblo. Imos despedir a Tomás Alonso, noso compañero da Televisión de Galicia, que xa non son horas para él, que xa está en idade avanzada, bo de Tomás. Tomás, simplemente unha cousa, do que narraches na tua vida, o que contaches, que estamos aquí neste Isen Show, nesta sección, pois lembrando momentos especiais do deporte galego. Que nos recomendas ti que lembremos, ver, que que saquemos nota do baúl das lembranzas? que te lembres a ti, que contaras ti? Home, no top 3 está este momento da Sangriña, non? Con esa segunda metade de África Sempere que como dicía, sigue nun equipo que antes da súa mancadura de Xeonllo era pois unha das mellores pivotes do país. E logo metería tamén nese top 3 2005, saída da Volta ao Mundo, situar a Galicia no mapa da vela internacional. Creo que foi un momento para min naquela narración xunto a Raquel Gandoi moi emotivo. Entón, son dous dos eventos que gardo pois no peto para min, e a Sangriña, o Porto de Vigo na saída da Volta ao Mundo 2005 a vela, creo que son dous referentes nas transmisións da Televisión de Galicia, polo que atinxe a miña persoa, claro. Agora non vai contar máis de momento, porque agora o queremos a Tomás Alonso presentando o Telexornal Deportes tanto sábados como domingos. Por lo tanto, estaremos atentos esta fin de semana, como sempre, por outra parte. Grazas, Tomás, unha forte aperta. A vos, boa noite. Mira, imos sumar a mesa tamén pois a unha xogadora que daquela era a capitá. Era a capitá, e seguramente pois case que o corazón. E non puido recoller a copa ese día, que son a mágoa, que non. Por que non puido recoller a copa? Porque se entregou a comezos da seguinte temporada, porque como non era o único equipo candidato ao título, supoño que sería por eso, tivo que recoller a copa pois no mes de setembro, a comezos da próxima temporada, se non lembro mal. A ver, que nos lo conte la mesma. Estela Doiro. Hola, Estela, ¿qué tal? Moi boas noites. Hola, buenas noches. Estamos recordando e lembrando aquel sábado de sueño onde o Guardés consegue ese campeonato de Liga. ¿Qué lembras ti de aquel partido ante o Granollers? No, la verdad que son recuerdos súper bonitos, súper especiales, en el que el pabellón estaba a reventar.
éramos conscientes de que podíamos alcanzar ese sueño, ¿no? Un sueño para muchas de nosotras y sobre todo pues el poder eso, ser campeonas de liga en La Guardia, que era algo increíble, y así fue, y todavía lo recuerdo con muchísimo cariño y bueno, guardo un tremendo recuerdo de ese momento. Máis seguramente para ti que eras, pois, case que vamos a dicir, como emblema o escudo daquel equipo, sobre todo porque eras da casa, non? Sí, para mí la verdad que fue, como te digo, ¿no? Muy especial, muy emotivo, porque bueno, era el primer título que conseguía, era el primer título que conseguía con el equipo de mi casa, de mi tierra, y bueno, qué mejor manera de hacerlo en la Sangriña con toda la gente apoyándonos y bueno, brindándole también pues ese trofeo a todos ellos. César, estás por aí tamén, non? Ainda estás por aí? Sí, aquí seguimos. Rápidamente, a mesma pregunta que lle facía Tomás. Que che queda a ti por contar e que en que momento te quedarías dos vividos? A ver, hai moitos, pero tamén lembro a nivel de ambiente diso de pel de pita como me pasou aquel día no pabillón da Sangriña daquel maravilloso 2017. Sí que lembro con moito cariño o partido da Copa do Rei do Obradoiro no Coliseo da Coruña. Sí. Aquel partido naquela semifinal diante do Baskonia, que lembro incluso que fora a prórroga, coido lembrar, que nos fixera, bueno, fora un auténtico partidazo de 1000 persoas, desas 10.000, 7.000 de Santiago. A verdade é que fora un fito histórico e sí que teño un especial cariño, sobre todo por ese día. E que che faría especial ilusión contar? Pois un mundial de fútbol ou poder vivir de preto uns Xogos Olímpicos. É algo que particularmente é algo que me falta por metelo o meu currículum. O do mundial de fútbol, bueno, pois está aí pretiño, pero dá má sensación de que desta aínda non vai ser, e o dos Xogos Olímpicos agora mesmo sí que o vexo máis complicado, pero se me preguntas por pedir, como o diría outro, que non quede, non? Gracias, César, moi amable, unha forte aperta. Boas noites, apertas, chao. Está tamén por aí segue Marisol, Toni. Marisol, aproveitando un pouco a pregunta, que lle queda por ganar ou que lle gustaría gañar ou que lle gustaría a Marisol, que momento quere ou cree que aínda temos por contar co Guardés? La Copa de la Reina, que nos quedó pendiente el año pasado porque la ganó la que está del otro lado. Hay borrollo, ¿no? Hay borrollo entre Marisol y Estela, no vaya a ser. Pues no lo sé. Y la DHF también. Pero bueno, si se puede regalarle todo, estaría bien. Estela, non é o mesmo agora, non? Ou é o mesmo seguir gañando cousas como estás facendo con Málaga? Sí, a ver, la verdad que cada título y que cada momento es especial, ¿no? Al final son momentos muy bonitos, todos en su lugar, ¿no? Bueno, por así decirlo, pues el que estábamos hablando de La Guardia, el de la Sangriña, el título de Liga, la verdad que yo creo que está en el top de los títulos que he conseguido, porque al final, bueno, pues como te dije antes, fue muy emotivo. Y luego, pues es verdad que el primer título de la Copa de la Reina que gané aquí en Málaga también fue muy especial, porque, bueno, era un título que tenía la espinita clavada desde ahí, desde La Guardia, y bueno, el poder conseguirlo fue muy, muy bonito también. Cando lle gañaches o Guardés tamén foi especial. La verdad que ese partido lo pasé especialmente mal, te lo prometo. La noche estaba súper nerviosa. Me alegré un montón de que el Guardés llegase a la final, pero una parte de mí también decía, madre mía, menudo marrón el que tengo ahora, que tengo que jugar una final contra el equipo de toda mi vida, contra el Guardés, lo especial que es y importante la Copa de la Reina, y el que ellas llegasen a una final, pues bueno, pues es lo que te digo, ¿no? Una parte de mí estaba súper contenta porque hayan llegado, y otra parte de mí decía, pues eso, lo que te acabo de decir, ¿no? Que menos marrón para mí tener que pelear ese título. Nese título ligueiro do Guardés do que falamos foi moi especial, o inferno da Sangriña e a xente da Sangriña. Considerades que a Sangriña é a praza top o sitio onde hai mellor ambiente de balonmán nestes momentos en España? Sí, desde mi punto de vista yo creo que si no es el
el que mejor balonmano, o sea, donde se vive más el balonmano, pues es uno de los que más, ¿no? Igual, bueno, ahora sí que es verdad que hay pabellones que se están llenando, en Aula también hay mucho ambiente, aquí en Málaga se está moviendo bastante y también se está creando mucha afición, bueno, en Veravera, incluso en San Sebastián, pues, también hay bastante ambiente, pero sí que es verdad que la afición de La Guardia es tremenda, es, como siempre dije, una jugadora más, ¿no? Para todas las que estuvimos en el equipo. Y bueno, el apoyo que te dan y el aire, bueno, todo lo que aportan es increíble. ¿Estás de acuerdo, Marisol? Sí, literalmente. Yo hago porque no lo sufra, al contrario. Yo les agradezco que estén. Tenerlos ahí al ladito es como, bueno, una seguridad más. El tema de pobres las que tienen que venir acá, que yo creo que lo deben padecer porque son increíbles. No hay palabras para describirlos, lo que hacen ellos por nosotros. A Marisol, ahora hay que convencer a Estela para que vuelva algún día, ¿no? Las puertas están abiertas. Yo le estoy cuidando solamente el trono de capitana, no más de ella. Porque obviamente ahora tienes a capitana. Sí, ahora me toca a mí. Pero bueno. ¿Unha porta aberta ao futuro, Estela? Ou sai unha porta pechada porque he pasado? No, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando me lo preguntan, sí que es verdad que, bueno, que yo ahora mismo estoy muy feliz y estoy muy contenta aquí en Málaga, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Al final la vida da muchas vueltas, hoy estás aquí, mañana estás en otro lado y, bueno, no se sabe, la verdad, no puedo decir ni si estaré, si no estaré, bueno, el tiempo lo dirá si voy a estar o no. Pois Marisol Carratú, Estela Doiro, moitas grazas por estar con nós, hoxe lembrando un dos eventos históricos que lesimos, como un dos eventos históricos, un dos fitos máis importantes da historia do deporte en Galicia, como foi esa Liga do Guardés acabada no ano 2017. Moitas grazas ás dúas e moita sorte nesta temporada. Colectivamente queremos máis sorte para Marisol que para Estela, que os saibas. Lo sé. Xa o imaginaban, creo. Muchas gracias. Unha aperta, moitas grazas ás dúas. Muchísimas gracias. Un besito. Hasta logo. Chao. A xente non se dá conta de cousas, Toni. Cando fixemos a montaxe musical soaban os Arcade Fire. Eso era porque era o que se escoitaba nese era momento. Un tema era o número 1 desa semana, ¿no? Evidentemente, estamos traendo sempre música que se relaciona moi ben fiado, todo moi ben fiado. Fallo boa falta, que a xente non se, pues non crea que é a caída. Por se non se dan conta. Pues que o lembre, que esta canción que estaba aí era por algo. A semana pasada igual, as semanas igual. Aquí está Toni López, que é o que traballa esta sección todas as semanas e a verdade é que está moi ben fiada. Para rematar, temos que escoitar a nosa amiga, ¿no? Sí, a Esther Estevez. Pois mira, Pedro, hoxe a pregunta que lle facíamos é que tiñamos as dúas capitás ou capitanas. E non sei se o dicen mal, eu. A capitana... Creo que o dicen mal. Eu vou decir o que eu creo que é a capitá do título de Liga, Estela Doiro, e a capitá actual do Atlético Guardés. A ver que nos di Esther Estevez. Do dicen cho eu, o digo cho eu con Esther Estevez.